Jonathan Grant ajustó su corbata en el espejo retrovisor mientras conducía hacia su tranquilo vecindario de Treeline. El sol poniente bañaba la zona con un cálido resplandor naranja, iluminando los jardines bien cuidados y las casas elegantes. Para muchos, era una imagen de éxito y comodidad, pero Jonathan sabía que no debía dar por sentada esa tranquilidad. Como hombre negro en Estados Unidos, había pasado años navegando por el campo minado de las expectativas sociales. Ahora, como juez respetado, la presión de demostrar su valía aún persistía como una sombra. Su nuevo Audi, una compra reciente para celebrar una década en el tribunal, simbolizaba su arduo trabajo y perseverancia. Pero, aunque admiraba el diseño elegante del coche, era muy consciente de cómo otros podrían verlo. Un hombre negro en un vehículo de lujo. Para algunos, era una pregunta esperando ser formulada. Jonathan negó con la cabeza, desechando el pensamiento. Esa noche no era el momento para preocuparse por cómo lo veían los demás. Estaba deseando pasar una noche tranquila con su esposa, Olivia, y su hija, Emily. El tiempo en familia era un lujo raro entre su ajetreada agenda. Cuando se acercaba a su casa, dejó escapar una sonrisa breve, pero luego notó el destello tenue de las luces rojas y azules en su espejo retrovisor. Al principio, no le dio mucha importancia, asumiendo que el coche patrulla iba hacia una emergencia. Pero cuando las luces se acercaron, acompañadas de un breve toque de sirena, su agarre en el volante se apretó. No esta noche, murmuró, mirando el reloj. Era poco después de las 7 de la noche. Señalizó y se detuvo al costado de la carretera, su corazón hundiéndose con una mezcla familiar de frustración y resignación. Respiró profundamente y buscó su billetera. No era la primera vez que lo detenían, aunque esperaba que esos días ya estuvieran detrás de él. Repasó mentalmente los pasos que había aprendido con el tiempo. Mantener la calma, hablar con claridad, mantener las manos visibles. La oficial se acercó lentamente, su linterna cortando la penumbra. Tenía unos 30 y tantos años, con rasgos marcados y una postura rígida que sugería un deseo de imponer autoridad. Jonathan bajó la ventana y puso ambas manos sobre el volante. «Buenas noches, oficial», dijo con calma. La oficial apenas lo miró antes de centrarse en el coche. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó. «No sabría decirlo», respondió Jonathan. «No estaba acelerando y me detuve por completo en la última señal». Sus ojos se entrecerraron. Este vehículo coincide con la descripción de uno reportado como robado en la zona. Jonathan parpadeó. «Le aseguro, oficial, que este coche es mío. Puedo proporcionar el registro y mi licencia de conducir». «Por favor, hágalo», dijo de manera cortante, retrocediendo. Jonathan sacó cuidadosamente los documentos del compartimiento de guantera y se los entregó, moviéndose deliberadamente para evitar malentendidos. La oficial, cuyo distintivo decía R. Peterson, estudió los papeles sin reconocer su cooperación. Después de un tenso momento, inclinó la cabeza. «Es un buen coche», dijo, su tono más acusador que admirativo. «¿A qué se dedica?». La pregunta dolió, pero Jonathan mantuvo la compostura. «Soy juez», respondió simplemente. «¿Juez?», repitió, como probando la palabra en su lengua. «Bueno, juez Grant, voy a verificar su información. Quédese aquí». Sin esperar respuesta, regresó a su patrulla. Jonathan la observó a través del espejo lateral, su mandíbula apretándose. No importaba que hubiera proporcionado todo lo que necesitaba para verificar su identidad. No importaba que hubiera servido a su comunidad durante años, defendiendo la ley. Para ella, él era solo otro sospechoso hasta que se demostrara lo contrario. Pasaron los minutos y el silencio del vecindario se sintió más pesado de lo habitual. Jonathan miró a través de la ventana las casas oscuras, preguntándose si alguien lo estaba observando. ¿Lo veían como un vecino o como un intruso? Cuando la oficial Peterson regresó, su rostro era inexpresivo. «Su información está correcta», dijo, devolviéndole los documentos. «Pero noté algunos objetos en el asiento trasero que parecen sospechosos. ¿Le importaría salir del vehículo mientras reviso más de cerca?». Jonathan frunció el ceño. «Oficial, no hay nada allí excepto mi maletín y algunos expedientes». «Quiero verificarlo por mí misma», dijo con firmeza. Por un momento, Jonathan consideró negarse. Conocía sus derechos y no había causa probable para un registro.
pero también entendía lo rápido que podían escalar situaciones como esa. A regañadientes asintió y salió del coche, manteniendo las manos visibles. Mientras Peterson comenzaba la búsqueda, Jonathan se quedó en la acera, su corazón latiendo rápido a pesar de su calma exterior. Esto no era una parada rutinaria. Se sentía como un desafío a su dignidad. La oficial rebuscó entre sus pertenencias, sin importarle su significado. Cuando no encontró nada, se dirigió al maletero. «Oficial, le aseguro que no hay nada ilegal en mi vehículo. Vengo de la corte», dijo Jonathan. Pero Peterson lo interrumpió, con la mano sobre su pistola. «Retroceda», ordenó, silenciándolo. Él obedeció, retrocediendo hacia la acera, sintiéndose expuesto como un criminal, a pesar de su inocencia. El sonido del maletero abriéndose fue ensordecedor en el aire tranquilo de la noche. Como era de esperar, no se encontró nada sospechoso. Peterson cerró el maletero con fuerza y se acercó nuevamente. «Puede irse», dijo, su voz sin disculpas. Jonathan asintió, tragándose la respuesta que le quemaba en la garganta. Subió nuevamente a su coche, apretando el volante con fuerza mientras arrancaba el motor. La oficial regresó a su patrulla, y las luces rojas y azules desaparecieron en la distancia. Jonathan se quedó en silencio un momento, el peso del encuentro recayendo sobre él. Miró su casa, a solo unas casas de distancia, exhalando lentamente. Esta era su realidad, una realidad en la que incluso sus logros no podían protegerlo del prejuicio incrustado en el mismo sistema que trabajaba para defender. Al entrar en su cochera, resolvió contarle todo a Olivia. Esto era más que una molestia. Era un recordatorio de que la lucha por la justicia no se limitaba a la sala del tribunal. Era profundamente personal. A la mañana siguiente, el juez Jonathan Grant se sentó en la mesa del desayuno con su esposa Olivia y su hija adolescente Emily. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas. Olivia hojeaba el periódico, frunciendo el ceño al ver los titulares, mientras Emily estaba absorta en su teléfono, comentando ocasionalmente sobre los chismes escolares. Jonathan sorbió su café, su mente aún repasando los eventos de la noche anterior. «¿Todo bien, Jonathan?», preguntó Olivia, notando su estado distraído. Él dudó, sin saber si contarle sobre su encuentro con la oficial de policía. No era la primera vez que lo detenían injustamente, y parte de él no quería cargarla con el peso de sus frustraciones. Pero anoche había sido diferente. La sospecha descarada, la búsqueda innecesaria. Le recordaba que, no importando sus logros, el color de su piel seguía determinando cómo lo veían los demás. «Estoy bien», finalmente dijo, esbozando una pequeña sonrisa, solo pensando en el trabajo. Olivia no parecía convencida, pero no insistió más. Emily, ajena a la tensión, comenzó a contar una historia sobre su próximo baile escolar. Jonathan escuchó, asintiendo, pero sus pensamientos seguían en otro lugar. Decidió dejar de lado la inquietud y centrarse en el día que tenía por delante. A media tarde, después de salir de la corte, Jonathan volvía a su vecindario. Las calles familiares, bordeadas de casas bien cuidadas y jardines, pasaban ante él. Justo cuando estaba a punto de girar en su calle, vio el mismo coche patrulla de la noche anterior estacionado en la esquina. Su agarre en el volante se apretó, la irritación creciendo en su interior. No podía ser una coincidencia. Mientras conducía, el coche patrulla salió y comenzó a seguirlo. Jonathan revisó sus espejos, apretando la mandíbula. Señalizó y giró hacia su vecindario, con la esperanza de que el oficial continuara por la carretera principal. Sin embargo, el coche patrulla lo siguió, su presencia como una sombra que se cernía sobre él. La frustración de Jonathan explotó. Esto era acoso, pura y simple. Consideró confrontar al oficial estacionándose en su entrada, pero antes de que pudiera actuar, las luces rojas y azules parpadearon detrás de él, seguidas por un breve toque de la sirena. Suspiró profundamente, deteniéndose al costado de la carretera, con la mente acelerada mientras se preparaba para otro encuentro tenso. Mentalmente ensayó sus respuestas, decidido a mantener la calma, incluso mientras la ira hervía debajo de la superficie. El oficial se acercó, con una postura rígida y autoritaria. Era la misma mujer de la noche anterior, la oficial Jessica Peterson. Su rostro no mostraba expresión, pero sus ojos llevaban la misma sospecha
que Jonathan ya había visto demasiadas veces. «Buenas tardes, señor», dijo con voz cortante. «¿Sabe por qué lo detuve?» «No, oficial, no lo sé», respondió Jonathan con calma, manteniendo las manos sobre el volante. «¿Quiere iluminarme?» Los labios de Jessica se apretaron en una línea delgada. «Hemos recibido informes de un vehículo sospechoso en la zona. Su coche coincide con la descripción». Jonathan no podía creer lo que oía. «¿Un vehículo sospechoso?», repitió, con tono incrédulo. «Oficial Peterson, este es mi vecindario. Vivo aquí. Seguro que me recuerda de la noche pasada». Su mirada titubeó, pero no reconoció su punto. En lugar de eso continuó. «Voy a necesitar ver su licencia y matrícula». Jonathan sintió una punzada aguda de indignación. Ya había proporcionado esos detalles menos de 24 horas antes, y ahora los pedía de nuevo, pero sabía que era mejor no discutir. Lentamente, sacó su billetera y entregó los documentos solicitados. Jessica los tomó en silencio y se retiró hacia su coche patrulla. Jonathan permaneció en silencio, sus dedos golpeando el volante. Miró alrededor del vecindario, notando a algunos vecinos espiando a través de las cortinas. La idea de ser reducido a un espectáculo otra vez le revolvía el estómago. Los minutos se estiraron sintiéndose como horas, hasta que Jessica regresó. Le devolvió los documentos, su expresión sin mostrar ni una pizca de disculpa. «Todo está en orden», dijo, «pero noté algo inusual en su maletero. Me gustaría echar un vistazo más de cerca». Jonathan la miró, atónito. «¿Algo en mi maletero, oficial?» «Ni siquiera lo he abierto desde que compré víveres ayer». «Aún así, me gustaría verificarlo», dijo firmemente. «Por favor, bájese del vehículo». Jonathan dudó. Tenía todo el derecho de negarse, pero sabía que mantenerse firme podría escalar la situación. Con un profundo suspiro, abrió la puerta y salió, moviéndose lenta y deliberadamente. Jessica le hizo señas para que se moviera hasta la acera mientras ella se acercaba al coche. Mientras inspeccionaba el maletero, Jonathan sintió el peso de la situación oprimiéndolo. Esto no se trataba solo de él, se trataba de cada hombre negro que había sido detenido, interrogado y humillado solo por existir. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, las realidades no expresadas del prejuicio racial flotando en el espacio. «No hay nada aquí», dijo finalmente Jessica, cerrando el maletero de golpe. Se giró hacia Jonathan, su expresión aún guardada. «Puede irse». Jonathan asintió de manera cortante, conteniendo la réplica que le quemaba la lengua. Subió de nuevo a su coche, apretando el volante con fuerza mientras arrancaba el motor. Jessica regresó a su coche patrulla, y las luces rojas y azules se desvanecieron a lo lejos. Cuando Jonathan entró en su entrada momentos después, no podía sacudirse la sensación de injusticia. Esto no era solo un incidente aislado, era un síntoma de un problema más grande que ya no podía ser ignorado. Sabía que debía hablar con Olivia sobre lo sucedido. Guardar silencio solo permitiría que el problema persiguiera. Dentro de la casa, Olivia esperaba en la sala, con una mirada inquisitiva en su rostro. «Jonathan, ¿qué pasa?», preguntó notando su actitud tensa. Él respiró profundamente, su voz firme pero cargada de frustración. «Olivia, necesitamos hablar». Jonathan no durmió mucho esa noche, el peso de sus encuentros con la oficial Jessica Peterson pesando fuertemente en su mente. La humillación, la sospecha, la acusación implícita de no pertenecer. Repetía las escenas una y otra vez, preguntándose si había algo que hubiera podido hacer de manera diferente. En el fondo, sabía la respuesta. No se trataba de sus acciones, se trataba de cómo personas como él a menudo eran vistas como culpables hasta que se probara su inocencia. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, Jonathan tomó una decisión. Ya era suficiente. No podía dejar que este incidente quedara sin desafiar. No solo era una víctima, era un juez, alguien con una plataforma y una voz que tenía peso. Pero antes de que pudiera pensar en sus próximos pasos, su día tomó un giro inesperado. Jonathan había planeado pasar la mañana poniéndose al día con los documentos legales en su oficina en casa. Pero Olivia le recordó que debía recoger algunos papeles para un programa de alcance comunitario que estaba organizando. Era un corto viaje hasta la oficina donde los documentos estaban esperando. Cuando se subió a su Audi,
Una sensación incómoda lo invadió, aunque trató de deshacerse de ella, recordándose a sí mismo que su vecindario normalmente era tranquilo durante el día. A mitad de camino hacia su destino, Jonathan vio el coche patrulla ahora familiar estacionado detrás de él. Su pecho se apretó. Era Jessica Peterson nuevamente. Esperaba que pasara de largo, pero cuando giró hacia una calle residencial tranquila, las luces rojas y azules brillaron una vez más, y la sirena cortó el silencio. El corazón de Jonathan se hundió. No había duda. Ella lo estaba persiguiendo. Se detuvo, su mandíbula tensa, mientras miraba su reflejo en el espejo retrovisor. No había hecho nada malo. Esto era acoso, simple y claro. Jessica Peterson se acercó con la misma marcha rígida, su rostro inexpresivo. Jonathan bajó la ventana, manteniendo las manos sobre el volante. «Buenos días, oficial Peterson», dijo, con la voz aguda pero controlada. «¿Hay algún problema?» La mirada de Jessica recorrió su figura, su mano descansando sobre el cinturón. «Hemos recibido informes de actividad sospechosa en la zona, y su vehículo coincide con la descripción». Jonathan respiró profundamente, haciéndose el esfuerzo de mantenerse calmado. «Oficial, esta es la tercera vez que me detiene en 2 días. Estoy comenzando a pensar que lo único sospechoso en mí es el color de mi piel». La mandíbula de Jessica se tensó. «Señor, solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Y qué exactamente implica su trabajo?», contraatacó Jonathan. «¿Detener a personas inocentes porque no encajan en su idea de quién pertenece aquí?». La tensión entre ellos era palpable, pero antes de que Jessica pudiera responder, llegó otro coche patrulla. Otro oficial, Andrew Blake, salió. Su figura robusta y su presencia dominante aumentaron la tensión. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Andrew, con tono brusco. «Refuerzos», dijo Jessica con tono cortante, señalando el coche de Jonathan. «Parada rutinaria». Jonathan se giró hacia Andrew, su frustración evidente. «No hay nada rutinario en esto. Ya le mostré a la oficial Peterson mi identificación varias veces. Soy juez y vivo en este vecindario. Este acoso tiene que parar». Los ojos de Andrew brillaron con sorpresa ante las palabras de Jonathan, pero no respondió. En lugar de eso, se unió a Jessica para inspeccionar el vehículo de Jonathan. Jessica señaló hacia el maletero, y el estómago de Jonathan se hundió. «¡Abrir el maletero!», ordenó Jessica. «No», dijo Jonathan con firmeza. «No tienen causa probable para registrar mi vehículo». La mano de Jessica se movió hacia su radio. «Señor, negarse a cumplir no va a ayudar a su caso». Jonathan sabía que estaba dentro de sus derechos, pero también entendía lo rápido que la situación podría escalar. A regañadientes desbloqueó el maletero, con las manos temblando ligeramente mientras las volvía al volante. Jessica y Andrew se acercaron al maletero y lo abrieron con una cautela exagerada. Jonathan los observó a través del espejo lateral, su corazón latiendo con fuerza mientras revisaban sus pertenencias. No pasó mucho tiempo antes de que Jessica se erguiera, levantando una bolsa de deporte negra que él nunca había visto antes. «¿Te gustaría explicar esto?», preguntó con tono acusador. Los ojos de Jonathan se abrieron en shock. «Eso no es mío. Nunca la he visto». «¿De verdad?», respondió Jessica, con voz cargada de escepticismo. «Porque estaba en tu maletero». Jonathan sintió un aumento de pánico. Esto era absurdo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Abrió la boca para protestar, pero Andrew lo interrumpió. «Sal del coche», ordenó Andrew. La mente de Jonathan trabajaba rápidamente mientras salía del vehículo, de forma lenta y deliberada. Los vecinos que antes espiaban a través de sus cortinas, ahora salían afuera, su curiosidad aumentada por la escena que se desarrollaba. Jonathan sentía sus ojos sobre él, sus juicios tácitos colgando en el aire. Andrew tomó el brazo de Jonathan, dándole la vuelta para que mirara al coche. El frío metal de las esposas le mordió las muñecas cuando se cerraron en su lugar. La indignidad del momento era insoportable, pero Jonathan se obligó a mantenerse calmado. No podía permitirse perder el control. «Están cometiendo un error», dijo Jonathan, con voz firme a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. «Esa bolsa no es mía. Están plantando pruebas para justificar este acoso». Y Jessica lo ignoró, caminando de regreso a su patrulla con la bolsa. Andrew mantuvo a Jonathan del brazo, su agarre firme mientras lo llevaba a la acera. Los murmullos de la creciente multitud llegaron a los oídos de Jonathan. Vio rostros familiares.
vecinos a los que había saludado durante sus trotes matutinos, personas que pensaba que lo conocían, ahora mirándolo con una mezcla de curiosidad y duda. Su silencio le dolió más que cualquier palabra. Minutos después llegó un tercer coche. Este no tenía placas. Un hombre de unos 50 años, con el cabello encanecido y una expresión severa, salió. Capitán David Carter. Jonathan sintió un atisbo de esperanza. Si alguien podía poner orden en esta situación, era él. Carter se acercó con paso firme, sus ojos recorriendo la escena antes de posarse en Jonathan. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Carter. Jessica dio un paso adelante y explicó la situación con una fría indiferencia. Carter escuchó en silencio, su expresión oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, se volvió hacia Jonathan, su mirada aguda. «Juez Grant», dijo con tono de reconocimiento incrédulo. Jonathan asintió, su frustración evidente. «Capitán Carter, gracias por venir. Esto es un error flagrante. Esa bolsa no es mía, y estos oficiales no tienen pruebas que justifiquen este trato». Carter se volvió hacia Jessica, su voz firme. «Veo que no reconociste al juez Grant. Es una de las figuras más respetadas de esta comunidad». El rostro de Jessica se sonrojó, pero mantuvo su posición. «¿La bolsa? No me importa la bolsa ahora», cortó Carter. «Desátalo, inmediatamente». Andrew vaciló, pero obedeció, quitándole las esposas con una disculpa murmurada. Jonathan frotó sus muñecas, su dignidad herida pero intacta. La multitud comenzó a dispersarse, sus susurros desvaneciéndose a medida que la realidad de la situación se asentaba. Carter volvió a mirar a Jonathan, su tono ahora apologético. «Juez Grant, lamento profundamente este malentendido. Me aseguraré de que esto no vuelva a ocurrir». Jonathan lo miró a los ojos, su voz firme. «Capitán Carter, esto no se trata solo de mí. Se trata de un sistema que permite que este tipo de acoso ocurra. Algo tiene que cambiar». Carter asintió solemnemente. «Tienes razón», y comienza con la rendición de cuentas. Mientras los oficiales se alejaban, Jonathan permaneció junto a su coche, observando cómo los últimos vehículos de patrullas se desvanecían por la calle. Sabía que esto estaba lejos de terminar. La lucha por la justicia acababa de comenzar. La atmósfera en la casa de los Grant estaba cargada de tensión no resuelta. Habían pasado horas desde el incidente, pero aún rondaba en la mente de Jonathan como un invitado no deseado. Olivia y Emily lo esperaban cuando regresó. Después de escuchar toda la historia, Olivia estaba furiosa, caminando de un lado a otro en la sala mientras desahogaba su frustración. «No puedes dejarlo pasar, Jonathan», dijo con firmeza, cruzando los brazos. «Esto no es solo sobre ti. Es sobre cada hombre, mujer y niño negro que ha sido tratado de esta manera». Jonathan se recostó en su silla, frotándose las sienes. Sabía que Olivia tenía razón, pero también sentía el peso de la lucha que venía. «Lo sé, Olivia. Créeme, lo sé. Pero ahora mismo necesito enfocarme en lo que sigue». Ese siguiente momento llegó más rápido de lo esperado. Esa misma noche, Jonathan recibió una llamada del capitán David Carter. El oficial superior sonaba sinceramente apenado, su voz cargada con el peso de alguien que intentaba reparar una situación dañada. «Juez Grant», comenzó Carter, «quiero disculparme personalmente nuevamente por lo que sucedió hoy. He hablado con la oficial Peterson y el oficial Blake, y estoy llevando a cabo una revisión de sus acciones. Esto no debió ocurrir, y asumo toda la responsabilidad como su oficial al mando». Jonathan apreció el gesto, pero su respuesta fue medida. «Capitán Carter, aunque agradezco su disculpa, una revisión interna no es suficiente. Esto no se trata solo de mí, se trata de la cultura dentro del departamento que permite que este tipo de prejuicios prospere». Hubo una pausa al otro lado antes de que Carter respondiera. «Tienes razón, me gustaría reunirme contigo en persona para discutir cómo podemos abordar este problema. ¿Estarías dispuesto a eso?». Jonathan aceptó y programaron una reunión para el día siguiente en la comisaría. La tarde siguiente, Jonathan caminó hacia la comisaría con determinación. El edificio, con sus paredes grises y luces fluorescentes zumbando, se sentía frío y poco acogedor. El capitán Carter lo esperaba en una pequeña sala de conferencias. Su expresión era seria pero respetuosa. «Gracias por venir, juez Grant», dijo Carter, señalándole que se sentara.
Quiero comenzar diciendo cuánto lamento lo sucedido. He revisado los informes y hablado con ambos oficiales involucrados. No hay excusa para su comportamiento. Jonathan asintió, colocando las manos sobre la mesa. Capitán Carter, no dudo de su sinceridad, pero las disculpas por sí solas no resolverán el problema. Lo que me sucedió es un síntoma de un problema mucho mayor: el racismo sistémico y el prejuicio implícito dentro de la fuerza policial. Carter se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo, y quiero trabajar contigo para abordarlo. Estoy abierto a sugerencias. Jonathan apreció la oferta, pero aún se mostraba escéptico. ¿Cómo sé que esto no es solo para controlar el daño? ¿Cómo sé que realmente cambiará algo? La mandíbula de Carter se apretó, y su voz se volvió más firme. Porque lo he visto, U.S. Grant. He visto a buenos oficiales abandonar este departamento porque no podían soportar la cultura. He visto cómo el prejuicio y la complacencia han erosionado la confianza en esta comunidad. No estoy orgulloso de ello, y quiero arreglarlo, pero no puedo hacerlo solo. La sinceridad en la voz de Carter suavizó el escepticismo de Jonathan. Por primera vez, sintió un atisbo de esperanza de que esto podría conducir a un cambio real. Entonces empecemos involucrando a la comunidad, dijo Jonathan. Necesitamos un foro donde las personas puedan compartir sus experiencias y expresar sus preocupaciones. La transparencia es clave, y el departamento debe comprometerse a programas de capacitación que aborden el sesgo implícito y la desescalada. Carter asintió. Hemos implementado algunas de esas medidas antes, pero no han sido consistentes. Me aseguraré de que esta vez sea diferente. Mientras continuaban su conversación, Jonathan sintió un renovado sentido de propósito. Ya no era solo una víctima buscando justicia. Era un líder con la capacidad de inspirar el cambio. Mientras tanto, en la comisaría, la oficial Jessica Peterson se encontraba en su escritorio, repasando los eventos del día en su mente. Su defensiva inicial comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo que había hecho. La reprimenda del capitán Carter había sido tajante y directa, y no podía ignorar el creciente sentimiento de culpa que la devoraba. Jessica había ingresado a la fuerza con la creencia idealista de que podría hacer una diferencia, de que podría proteger y servir a su comunidad, pero en algún momento había absorbido los prejuicios no expresados que influían en sus decisiones. Había tratado al juez Grant no como a un vecino o un miembro respetado de la comunidad, sino como a un sospechoso. Las reacciones de sus colegas no ayudaron. Algunos defendieron sus acciones, alegando que solo estaba haciendo su trabajo, mientras que otros la evitaban por completo, reacios a tomar partido. Jessica se sentía aislada, atrapada entre su propio sentido de culpa y la rígida cultura del departamento. Mientras miraba la pantalla de su computadora, un correo del capitán Carter apareció. Era una invitación para asistir a una reunión comunitaria organizada por el juez Grant para abordar el sesgo racial y la aplicación de la ley. Jessica vaciló, su dedo flotando sobre el botón de eliminar. No estaba segura de poder enfrentar a Jonathan o a la comunidad después de lo que había hecho, pero algo la detuvo. Tal vez fue la mirada en los ojos de Jonathan cuando la confrontó, o tal vez fue su propia creciente conciencia del daño que había causado. De cualquier manera, Jessica tomó una decisión. Hizo clic en aceptar. Esa noche, Jonathan compartió los detalles de su reunión con Olivia y Emily durante la cena. Olivia escuchó atentamente, asintiendo con aprobación mientras Jonathan explicaba sus planes para el foro comunitario. «Esto realmente podría hacer una diferencia», dijo Olivia con voz llena de orgullo. «No solo estás abordando lo que te sucedió a ti, estás defendiendo a todos los que alguna vez han sido tratados injustamente». Emily, que había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente habló. «Papá, ¿puedo ir a la reunión? Quiero ver lo que estás haciendo». Jonathan sonrió, conmovido por su interés. «Claro, cariño, esto también se trata de tu futuro». Mientras la familia terminaba su comida, Jonathan sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo. No solo estaba luchando por sí mismo, estaba luchando por su familia, su comunidad y por los innumerables otros que merecían justicia e igualdad. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación y preparación. Jonathan trabajó con líderes comunitarios locales,
activistas e incluso con el capitán Carter para organizar la reunión. La noticia se difundió rápidamente y la respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida expresaron su deseo de asistir, ansiosas por ser parte de la conversación. A medida que se acercaba el día de la reunión, Jonathan se encontraba en su oficina, revisando su discurso. Sabía que lo que estaba en juego era grande, pero también sabía que este era el momento para generar un cambio duradero. Respiró hondo, dobló el papel y lo metió en su bolsillo. Era hora de hacer oír su voz. La sala del ayuntamiento estaba llena de anticipación la noche de la reunión comunitaria. Una fila de personas se extendía hasta la puerta. Una mezcla de rostros de todos los ámbitos de la vida. Vecinos, activistas, propietarios de negocios e incluso algunos oficiales de policía fuera de servicio. El aire estaba cargado de urgencia, como si todos supieran que esto no era solo otra reunión, sino un momento crucial para la comunidad. Dentro de la sala, filas de sillas estaban dispuestas frente a un pequeño escenario donde había un podio. Jonathan Grant estaba sentado tranquilamente en una mesa cerca del frente, con sus notas extendidas frente a él. Olivia estaba a su lado, su presencia reconfortante aliviando sus nervios. Emily, sentada en la audiencia, le hizo un gesto de ánimo cuando sus miradas se cruzaron. Los murmullos de la multitud crecían a medida que se acercaba la hora de inicio. Jonathan podía escuchar fragmentos de conversaciones, algunos expresando enojo por lo sucedido, otros expresando esperanza de cambio. Al fondo de la sala, el capitán David Carter estaba de pie con un grupo de oficiales, su rostro serio. A su lado estaba la oficial Jessica Peterson, su expresión pálida y tensa. Jonathan respiró hondo y se levantó de su asiento cuando la sala se silenció. Se acercó al podio, sintiendo el peso de innumerables ojos sobre él. Por un momento, dudó, abrumado por la magnitud de la tarea por delante, pero luego comenzó a hablar. Gracias a todos por venir esta noche, dijo Jonathan, con voz firme pero cargada de emoción. Ojalá estuviéramos aquí bajo diferentes circunstancias, pero estoy agradecido de ver a tantos dispuestos a unirse para abordar un problema que ha afectado no solo a nuestra comunidad, sino a nuestra nación. La sala cayó en silencio mientras Jonathan relataba su reciente experiencia con la oficial Peterson. Habló con calma, pero con profundo sentimiento, detallando la humillación que enfrentó y las implicaciones más amplias del sesgo racial en la aplicación de la ley. Sus palabras no solo se referían a su propia experiencia, representaban las historias de innumerables personas que habían sufrido injusticias similares. Esto no se trata de un oficial o de un incidente, continuó Jonathan. Se trata de un sistema que permite que estas cosas sucedan. Se trata de los prejuicios implícitos que todos llevamos, los prejuicios que nos hacen ver a un vecino como un sospechoso o a un juez como un criminal. La audiencia asintió en acuerdo, y Jonathan hizo una pausa para dejar que sus palabras resonaran antes de continuar. No estoy aquí para señalar con el dedo o asignar culpas. Estoy aquí para abogar por un cambio que comienza reconociendo el problema y tomando medidas para abordarlo. Necesitamos mejor capacitación para los oficiales. Necesitamos transparencia y responsabilidad. Y lo más importante, necesitamos trabajar juntos como comunidad para reconstruir la confianza. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, el sonido llenando el salón con un sentido de solidaridad. Jonathan dio un paso atrás del podio, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y determinación. El siguiente orador fue un pastor local, que compartió sus propias experiencias con el perfilamiento racial. Luego, una maestra habló sobre el miedo que sentían sus estudiantes al interactuar con la policía. Cada testimonio pintaba un cuadro de una comunidad profundamente impactada por el sesgo sistémico. A medida que continuaban los relatos, Jessica Peterson se encontraba en la parte de atrás, con el estómago en nudos. Cada palabra parecía un golpe, recordándole el daño que había causado. Había llegado a la reunión con la esperanza de escuchar y aprender, pero ahora el peso de sus acciones se volvía insoportable. Cuando se abrió el turno de comentarios del público, las manos se alzaron por toda la sala. La gente compartió sus frustraciones, sus miedos y sus esperanzas de cambio. La atmósfera estaba cargada de emoción, pero se mantenía respetuosa, un testamento a la resiliencia de la comunidad.
Cerca del final de la sesión, el capitán Carter se adelantó. La sala se quedó en silencio cuando tomó el podio, su expresión grave. Quiero comenzar reconociendo lo que el juez Grant ha dicho esta noche, comenzó Carter. Tiene toda la razón. Hay problemas dentro de nuestro departamento y dentro del sistema en general que deben ser abordados. Como capitán de esta comisaría, asumo toda la responsabilidad por las acciones de mis oficiales y estoy comprometido a hacer cambios. Carter delineó una serie de pasos que el departamento tomaría, incluidos entrenamientos obligatorios sobre sesgos, programas de alcance comunitario y la creación de una junta de revisión independiente para manejar las quejas contra los oficiales. Sus palabras fueron recibidas con un optimismo cauteloso, y la multitud respondió con aplausos dispersos. Luego, para sorpresa de todos, Jessica Peterson se levantó. La sala se volvió para mirarla, y un murmullo se extendió rápidamente. Dudó por un momento antes de caminar hacia el frente y pararse en el podio. Su voz tembló mientras hablaba. No sé por dónde empezar, dijo mirando a la audiencia. Vine aquí esta noche para escuchar, pero me he dado cuenta de que eso no es suficiente. Necesito asumir la responsabilidad de mis acciones. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Cuando detuve al juez Grant, dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Lo traté de manera injusta y no lo vi como una persona, un vecino, un miembro respetado de esta comunidad. Por eso, estoy profundamente arrepentida. La sala permaneció en silencio mientras la voz de Jessica se volvía más firme. Sé que una disculpa no es suficiente, pero quiero que todos sepan que estoy comprometida a mejorar. He comenzado a asistir a talleres sobre sesgo implícito y me uní a un grupo que trabaja para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad. Sé que me queda un largo camino por recorrer, pero estoy dispuesta a poner de mi parte. Jessica dio un paso atrás del podio, sus manos temblorosas. La sala permaneció en silencio por un momento. Luego alguien comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron, y los aplausos crecieron hasta llenar la sala. Jonathan observaba desde su asiento. Una chispa de esperanza se encendió en él. A medida que la reunión llegaba a su fin, Jonathan tomó el podio por última vez. Esta noche hemos dado un paso importante hacia adelante, dijo. Pero esto es solo el comienzo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana y no sucede sin esfuerzo. Necesitamos ser responsables unos con otros. Necesitamos seguir manteniendo esta conversación. La multitud estalló en aplausos, poniéndose de pie en una ovación. Jonathan sintió un aumento de orgullo y determinación. Esto no era el fin de la lucha. Era el comienzo de algo más grande. A medida que la gente comenzaba a irse, muchos se acercaron a Jonathan para agradecerle por su liderazgo. Olivia y Emily estaban a su lado, su apoyo inquebrantable. Incluso el capitán Carter y Jessica Peterson se acercaron para hablar con él, sus palabras portando un nuevo respeto. Esa noche, mientras Jonathan regresaba a casa, sintió una sensación de logro, matizada por el conocimiento de que aún quedaba mucho por hacer. La reunión había sido un éxito, pero el camino por delante sería largo. Aún así, por primera vez en días, se permitió sentir esperanza. El cambio era posible y había comenzado justo allí, en su comunidad. En los días siguientes a la reunión, el vecindario experimentó una transformación. La conversación iniciada por el discurso de Jonathan no terminó en el ayuntamiento. Se expandió a cafeterías locales, escuelas y hogares. Las redes sociales estaban llenas de publicaciones sobre la reunión, amplificando las voces de quienes habían hablado y atrayendo la atención de comunidades circundantes. Para Jonathan, el impulso iba en aumento, pero también significaba que la presión para generar un cambio real estaba intensificándose. Sabía que este no era el momento de relajarse y celebrar, sino de actuar. Jonathan se encontró en su oficina en casa, revisando la avalancha de comentarios de la comunidad que había recibido desde la reunión. Los mensajes variaban desde historias de perfilamiento racial hasta expresiones de agradecimiento por su liderazgo. Cada correo tenía un peso que no podía ignorar. Olivia entró en la habitación, sosteniendo una taza de café humeante. «Has estado en esto toda la mañana», dijo, dejando la taza junto a él. «Necesitas un descanso». Jonathan se recostó en su silla, frotándose las sienes. «Ojalá pudiera, pero hay mucho por hacer. La comunidad espera resultados.
Y no puedo permitirme decepcionarlos, dijo Jonathan. Olivia puso una mano reconfortante en su hombro. No estás solo en esto, Jonathan. Recuerda eso, lo tranquilizó. Aunque sus palabras le dieron consuelo, la magnitud de la tarea aún lo sobrepasaba. Jonathan sabía que el cambio real requeriría más que solo promesas. Necesitaría cooperación, perseverancia y disposición para enfrentar verdades difíciles. Más tarde ese día, Jonathan se reunió con el capitán David Carter en la comisaría. Carter ya había comenzado a poner en marcha algunas de las iniciativas discutidas en la reunión comunitaria, pero Jonathan quería asegurarse de que se estuviera avanzando. Gracias por reunirte conmigo, comenzó Jonathan mientras se sentaban frente a frente en la oficina de Carter. He recibido muchos comentarios de la comunidad y está claro que la gente busca cambios reales y tangibles. Carter asintió. Ya comencé con la capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los oficiales. Es solo el primer paso, pero es un paso importante. Es bueno escuchar eso, respondió Jonathan, pero necesitamos asegurarnos de que la capacitación no sea solo una formalidad. Los oficiales deben comprometerse con el material y reflexionar realmente sobre cómo sus prejuicios impactan sus acciones. La expresión de Carter se volvió seria. Estoy de acuerdo. También estoy trabajando para establecer una junta de revisión civil para manejar las quejas contra los oficiales. Tomará tiempo, pero estoy comprometido con ello. Jonathan apreciaba la dedicación de Carter, pero sabía que aún quedaba un obstáculo importante: construir confianza entre la policía y la comunidad. Necesitamos crear espacios para el diálogo, dijo. Los miembros de la comunidad necesitan sentirse escuchados, y los oficiales deben entender las consecuencias de sus acciones. Carter se inclinó hacia adelante, su mirada firme. También he estado pensando en eso. ¿Y si organizamos una serie de foros comunidad-policía donde las personas puedan compartir sus experiencias y los oficiales puedan responder directamente? Podría ser una manera de salvar la brecha. Jonathan sintió una chispa de esperanza. Es una excelente idea. Hagámoslo realidad. Mientras tanto, la oficial Jessica Peterson se encontraba enfrentando su propio proceso de reconciliación. Desde la reunión comunitaria, había comenzado a asistir a talleres sobre sesgo implícito y sensibilidad racial. Las sesiones eran incómodas, obligándola a enfrentar prejuicios que no se había dado cuenta de tener. Una tarde, Jessica se encontró en una pequeña sala de conferencias con otros oficiales, escuchando a un ponente hablar sobre la historia de la policía y su impacto en las comunidades marginadas. Las historias eran desgarradoras y reveladoras, y Jessica no pudo evitar ver los paralelismos con sus propias acciones. Cuando terminó la sesión, el ponente invitó a hacer preguntas. Jessica dudó antes de levantar la mano. ¿Qué se hace cuando te das cuenta de que has sido parte del problema?, preguntó con la voz temblorosa. El ponente la miró con compasión. Lo reconoces, te educas y te comprometes a hacerlo mejor. El cambio comienza con la responsabilidad, pero no se detiene allí. Es un proceso de toda la vida. Jessica asintió, su determinación fortaleciéndose. No estaba orgullosa de su pasado, pero estaba decidida a cambiar. Decidió tomar un papel más activo en la reconstrucción de la confianza con la comunidad. Unas semanas después, tuvo lugar el primer foro comunitario de policía en la biblioteca local. Jonathan y el capitán Carter habían trabajado incansablemente para organizar el evento, y la asistencia superó las expectativas. Filas de sillas llenaron el salón principal de la biblioteca, con residentes y oficiales sentados lado a lado. Jonathan se paró en el podio para abrir el foro. Esta noche se trata de escuchar y aprender, dijo él. Se trata de entendernos unos a otros y trabajar juntos para crear una comunidad más segura y justa. La primera parte del foro estuvo dedicada a que los residentes compartieran sus experiencias. Las personas hablaron sobre ser seguidas en las tiendas, detenidas sin motivo y tratadas con desconfianza en sus propios vecindarios. Las historias fueron crudas y emotivas, revelando las profundas cicatrices dejadas por el sesgo sistémico. Jessica se sentó en la audiencia, con las manos apretadas en su regazo. Cada historia era un recordatorio del daño que había causado, pero no se apartó de la incomodidad. Esta era su responsabilidad y estaba decidida a enfrentarlo. Cuando llegó el momento de que los oficiales respondieran, Jessica fue la primera en levantarse.
Caminó hacia el frente, con el corazón latiendo con fuerza. Quiero comenzar pidiendo disculpas, empezó, su voz firme pero llena de emoción. He cometido errores y he dejado que mis prejuicios afectaran la forma en que hago mi trabajo. No puedo cambiar el pasado, pero prometo hacerlo mejor de aquí en adelante. Explicó los pasos que estaba tomando para educarse y reconstruir la confianza con la comunidad. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de escepticismo y optimismo cauteloso, pero estaba preparada para eso. La confianza no se podía reconstruir de la noche a la mañana. A medida que el foro continuaba, más oficiales hablaron, compartiendo sus perspectivas y reconociendo la necesidad de cambio. Las conversaciones fueron tensas en ocasiones, pero productivas. Al final de la noche, había una sensación de que se estaba avanzando. Después del foro, Jonathan se quedó afuera de la biblioteca, observando cómo la gente se quedaba en el estacionamiento, conversando e intercambiando ideas. Olivia y Emily se unieron a él, su sonrisa reflejando su orgullo por sus esfuerzos. «Lo hiciste bien esta noche, papá», dijo Emily, abrazándolo con fuerza. Jonathan sonrió, su corazón hinchado de gratitud. «Gracias, cariño, pero esto no se trata de mí, se trata de todos nosotros». Mirando a la multitud, Jonathan sintió un renovado sentido de esperanza. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero esa noche había demostrado que el cambio era posible. Una conversación a la vez. Juntos estaban construyendo una comunidad más fuerte e inclusiva. En las semanas siguientes, los foros comunidad policía continuaron ganando fuerza. Lo que comenzó como una pequeña reunión de voces se había convertido en un movimiento, atrayendo la atención de los medios locales y líderes comunitarios. Jonathan Grant se encontraba en el centro de todo, equilibrando sus responsabilidades judiciales con su nuevo rol como defensor del cambio. Una mañana fresca de sábado, Jonathan se encontraba afuera del centro recreativo local, donde se celebraba el último foro. Los voluntarios habían instalado mesas con café y bocadillos, y un flujo constante de residentes y oficiales entraba al edificio. El aire zumbaba con conversaciones, una mezcla de optimismo cauteloso y escepticismo persistente. Por dentro, el gimnasio había sido transformado en una sala de reuniones, con filas de sillas mirando hacia un escenario modesto. Un proyector mostraba una presentación de estadísticas sobre disparidades raciales en la aplicación de la ley. Jonathan se tomó un momento para observar a la multitud, reconociendo caras de foros anteriores y notando la creciente diversidad de los participantes. Era una señal prometedora. Cuando comenzó el evento, Jonathan subió al escenario para sus comentarios iniciales. «Buenos días a todos», dijo, su voz resonando por toda la sala. «Quiero agradecerles por estar aquí hoy. Su presencia es un testimonio del poder del diálogo y del compromiso compartido para construir una comunidad mejor». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. «En las últimas semanas, hemos escuchado historias que son difíciles de escuchar, pero imposibles de ignorar. Estas historias resaltan los problemas profundos que debemos confrontar juntos. El cambio no es fácil, pero es necesario, y comienza con cada uno de nosotros». La audiencia respondió con asentimientos y murmullos de acuerdo. Jonathan se apartó para permitir que la primera oradora, una educadora local, compartiera sus pensamientos sobre cómo el sesgo racial afectaba a sus estudiantes. A medida que el evento continuaba, más miembros de la comunidad y oficiales tomaron el escenario, sus voces creando un rico tapiz de experiencias compartidas y esperanzas. Entre los oradores estaba la oficial Jessica Peterson, quien se había convertido en una presencia regular en los foros, escuchando atentamente y, en ocasiones, hablando sobre sus esfuerzos para confrontar sus propios prejuicios. Hoy, sin embargo, tenía un propósito diferente. Después de semanas de reflexión y preparación, estaba lista para hacer un compromiso público. Cuando surgió la oportunidad para que los miembros de la audiencia compartieran sus pensamientos, Jessica se levantó y se dirigió al micrófono. La sala se quedó en silencio mientras ajustaba el micrófono, sus manos ligeramente temblorosas. «Mi nombre es Jessica Peterson», comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios. «Soy oficial de policía y estoy aquí hoy porque quiero ser parte de la solución». Hizo contacto visual tanto con los miembros de la comunidad como con sus compañeros oficiales.
En las últimas semanas he tenido que enfrentar algunas verdades difíciles sobre mí misma y la manera en que he hecho mi trabajo. Me he dado cuenta de que mis prejuicios han perjudicado a personas a las que juré proteger, y por eso me disculpo profundamente. Jessica respiró hondo, su voz suavizándose. Pero una disculpa no es suficiente. Las palabras por sí solas no reconstruirán la confianza ni arreglarán lo que está roto. Es por eso que estoy aquí para hacer un compromiso. Un compromiso de hacerlo mejor, seguir educándome y asumir la responsabilidad de mis actos. La audiencia escuchó atentamente mientras Jessica compartía los pasos que estaba tomando. Mencionó su participación en entrenamientos sobre sesgo, su trabajo con organizaciones comunitarias y su compromiso de mentorizar a nuevos oficiales para asegurarse de que abordaran sus roles con empatía y respeto. Sé que la confianza no se otorga, se gana, concluyó, y estoy dispuesta a trabajar para ganármela. La sala guardó silencio por un momento, el peso de sus palabras asentándose. Luego, lentamente, comenzó a sonar un aplauso, creciendo en intensidad hasta llenar el gimnasio con una sensación de determinación compartida. A medida que el foro continuaba, el capitán David Carter subió al escenario para hablar sobre los esfuerzos más amplios del departamento. Quiero hacer eco de los sentimientos de la oficial Peterson, dijo. La responsabilidad comienza con el liderazgo. Como capitán de esta comisaría, estoy comprometido a fomentar una cultura de transparencia y justicia. Detalló varias iniciativas, incluida la creación de una junta de revisión independiente, la expansión de la capacitación sobre sesgos y el establecimiento de puestos de enlace comunitario. Estos son solo los primeros pasos, enfatizó, pero creo que sentarán las bases para un cambio significativo. Su discurso fue recibido con optimismo cauteloso, la audiencia apreciando su disposición a asumir responsabilidades, pero entendiendo que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Al final del evento, la atmósfera era de un realismo esperanzador. Jonathan fue abordado por la oficial Jessica Peterson, quien extendió su mano con una expresión sincera. Juez Grant, dijo, solo quería agradecerle. Nada de esto habría sucedido sin su liderazgo. Jonathan estrechó su mano, su mirada firme. Esto no se trata de mí, oficial Peterson, respondió. Se trata de todos nosotros y de asegurarnos de que lo que me pasó a mí y a tantos otros no vuelva a suceder. Jessica asintió, su resolución clara. No lo permitiré. Esa noche, Jonathan se sentó con Olivia y Emily en su sala de estar, reflexionando sobre los eventos del día. El suave crepitar de la chimenea añadía calidez al momento. Has hecho una verdadera diferencia, dijo Olivia con orgullo. La gente está escuchando, están comenzando a creer que el cambio es posible. Emily, pensativa, añadió, es asombroso ver a todos unirse, realmente unirse. Siento que estoy siendo testigo de algo histórico. Jonathan sonrió, su corazón hinchado de gratitud. Es solo el principio, dijo, pero aún queda mucho por hacer. Mientras miraba por la ventana hacia la tranquila calle, Jonathan sintió un renovado sentido de propósito. Los foros eran solo un paso en un largo viaje, pero habían encendido algo que podría crecer en un cambio real y transformador. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el cambio verdadero estaba al alcance. Semanas después, Jonathan se encontraba en las cámaras del tribunal, mirando por las altas ventanas hacia la ciudad de abajo. Los foros comunitarios habían terminado, pero su impacto aún se sentía. La comisaría había comenzado a implementar las reformas prometidas, y la Junta de Revisión Independiente ya estaba revisando sus primeros casos. Continuaba la capacitación en sesgos, y el programa de enlace comunitario policial había recibido una amplia aprobación. Aunque no era una transformación completa, Jonathan sabía que el cambio no era inmediato ni lineal, pero se había avanzado, y él estaba agradecido por ello. Esa mañana, Jonathan se reunió con la recién formada Junta de Supervisión Civil, un grupo diverso de residentes, activistas y líderes locales. Su objetivo era garantizar la responsabilidad y la transparencia dentro del Departamento de Policía. Como uno de sus asesores clave, Jonathan estaba allí para guiarlos en las primeras etapas. La reunión se celebró en el ayuntamiento, donde los miembros de la Junta debatieron políticas, revisaron casos e intercambiaron ideas. Su energía era palpable,
Y al final de la sesión, Jonathan sintió un impulso de esperanza. Los miembros de la junta eran apasionados y estaban comprometidos en hacer una diferencia. Después de que la reunión concluyó, Jonathan se quedó atrás para hablar con algunos miembros. Una de ellas, una joven activista llamada Zoe, se acercó a él con una sonrisa. Juez Grant, solo quiero darle las gracias, dijo. Usted ha inspirado a muchos de nosotros a involucrarnos. Jonathan asintió, con una expresión cálida. El crédito es de todos nosotros, Zoe. El cambio no sucede por una sola persona. Sucede cuando las personas se unen. Zoe asintió, con su determinación evidente. Aún así, no estaríamos aquí sin su liderazgo. Jonathan sonrió, humilde ante sus palabras. Solo sigan luchando por lo que es correcto, dijo. Eso es lo único que importa. Más tarde esa tarde, Jonathan regresó a casa para encontrar a Olivia y Emily preparando una pequeña reunión. En las últimas semanas, habían organizado varios eventos informales para mantener viva la energía de los foros. Sin embargo, la reunión de esa noche era especial. Era una oportunidad para celebrar el progreso que habían logrado y agradecer a aquellos que habían apoyado el movimiento. A medida que caía la noche, amigos, vecinos y líderes comunitarios comenzaron a llegar a la casa de los Grant. La sala de estar vibraba con conversación y risas, un contraste marcado con la tensión que alguna vez se apoderó del vecindario. Jonathan se movió por la multitud, estrechando manos y expresando su gratitud. Entre los invitados estaban el capitán David Carter y la oficial Jessica Peterson, un recordatorio de lo mucho que había cambiado desde ese día crucial. Jonathan se acercó a ellos con una sonrisa y les ofreció a ambos un firme apretón de manos. Capitán Carter, oficial Peterson, gracias por estar aquí, dijo. Significa mucho para mí y para la comunidad. Carter asintió, con una expresión sincera. El agradecimiento es para usted, juez Grant. Usted convirtió una situación desafiante en una oportunidad de crecimiento. Jessica añadió, con tono pensativo. He aprendido tanto en estos últimos meses. No ha sido fácil, pero ha valido la pena, y tengo que agradecerle a usted por eso. Jonathan la miró a los ojos, su voz firme. No se trata de mí, Jessica. Se trata de la responsabilidad y la voluntad de cambiar, y usted ha mostrado ambas. A medida que avanzaba la noche, Jonathan se encontró en el patio trasero, mirando al cielo estrellado. Las voces del interior se deslizaban hacia él, un reconfortante murmullo de unidad y esperanza. Olivia se unió a él, deslizándose de la mano en la suya. «Has hecho algo increíble, Jonathan», dijo suavemente. «Has reunido a la gente de una manera que pocos podrían». Jonathan sonrió, su corazón hinchado de gratitud. «No lo habría logrado sin ti y Emily. Ustedes han sido mi apoyo durante todo esto». Olivia apoyó su cabeza sobre su hombro. «Somos un equipo, siempre». A la mañana siguiente, Jonathan dio su habitual paseo por el vecindario. Las calles estaban tranquilas, la luz del sol filtrándose entre los árboles y proyectando sombras moteadas en las aceras. Mientras caminaba, era saludado por caras conocidas, vecinos que antes eran extraños, pero ahora se sentían como parte de una familia extendida. «Buenos días, Juez Grant», llamó una voz desde el otro lado de la calle. Jonathan se dio la vuelta y vio a la señora Ruth, una mujer mayor que había asistido a todos los foros. «Buenos días, señora Ruth», respondió con un saludo. «¿Cómo está hoy?» «Agradecida», dijo con una sonrisa. «Y esperanzada. Gracias a usted». El corazón de Jonathan se hinchó mientras continuaba su paseo. El vecindario se sentía diferente ahora, impregnado con un sentido de conexión y propósito. No era perfecto. Todavía había desafíos por delante. Pero era un comienzo. Más tarde ese día, Jonathan se sentó en su oficina en casa, reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta aquí. El incidente con la oficial Jessica Peterson había sido doloroso y humillante, pero también había generado un cambio. Había obligado a la comunidad a confrontar sus prejuicios, sus fracasos y su potencial de crecimiento. Jonathan tomó su diario, un hábito que había desarrollado durante los foros. Pasó a una página en blanco y comenzó a escribir. Hoy caminé por mi vecindario y sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. No porque el trabajo haya terminado, está lejos de eso, sino porque veo las semillas del cambio echando raíces.
Veo una comunidad que está aprendiendo a escuchar, a crecer y a sanar. Y por primera vez, realmente creo que la justicia no es solo una meta, sino un viaje que podemos emprender juntos. Cerrando el diario, Jonathan se recostó en su silla, una sensación de satisfacción invadiéndolo. El camino por delante seguiría siendo desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo. Ya no era solo un juez o un defensor, era parte de algo mucho más grande, algo significativo, y por eso estaba profundamente agradecido.